pues estaba en la última etapa de su vida y que quería servir o quería seguir sirviendo al estado de Morelos, ¿no? Este señor era de una Sí. pieza, entonces eso lo distinguía. Ante una situación adversa, ante una crisis, era de una sola pieza, era moderado y tenía temple para enfrentar ese tipo de crisis. Yo nada más quiero terminar con una pregunta y una reflexión de su parte final, muy breve, por favor, es, ¿hay derecho de silla en la Secretaría de Gobierno? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Primero, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Para mí también un gusto siempre compartir en esta mesa importante de análisis político. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin, darle la bienvenida. Pedro, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias, Pedro. El privilegio y el honor es mío. Gracias a todo el equipo de producción que permite que cada semana esta mesa de opinión, estas opiniones, lleguen directamente hasta sus dispositivos. Muchas gracias a todo el staff de Panorama 360. Vamos a empezar esta semana. Recuerden que Panorama 360 se transmite ya los miércoles y los jueves a través de la frecuencia modulada en el Super 98.1 y también en el canal de YouTube de Panorama 363 con letra. Y esta semana, doctora Pedro, pues lamentablemente se registra el fallecimiento, la muerte de un político que se ha despedido con muchísimos honores por parte de la clase política empresarial de este estado. Al menos hasta el momento 2 homenajes de cuerpo presente, uno por parte del Ejecutivo Estatal en la sede del Poder Ejecutivo y otro en el Salón de Plenos del Congreso del Estado. Y bueno, se ha llenado la agenda mediática, periodística, de estos mensajes emanados por los políticos, incluso también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un mensaje muy emotivo, calificando a Juan Salgado Brito, quien se desempeñaba como secretario de gobierno, como un amigo muy, muy cercano. Han salido estas expresiones de aprecio, de respeto y lamentando, por supuesto, el fallecimiento de Juan Salgado Brito, un político de 77 años, morelense, de Tlaltizapán, pues que justamente acompañó en esta última etapa de su vida en la administración pública a la gobernadora Margarita González Arabia como secretario de gobierno. Doctora, una pérdida para la vida pública del estado de Morelos. Sí, fíjate que pues es muy lamentable el pésame, por supuesto, a su familia, a sus hijos. Ha sido, pues en esta última semana hemos visto, ¿no? El punto, quizá el encuentro de muchos políticos y Sí. políticas, sobre todo pues para manifestar el pesar que hay por una persona que fue siempre servidora pública. Yo recuerdo de niña justo haber visto el que participara hacia la gubernatura, ¿no? Allá por el año 2000, y en donde pues pierde con Sergio Estrada Cajigal, ¿no? El primer gobernador que llega de oposición, el primer gobernador del Partido Acción Nacional, Y que desde bueno, entonces, pues hoy, por cierto, tiene muchos temas La primera elección personales. Hay que recordar nada más para dejarlo en la mesa, Pedro, perdón, que Sergio Estrada Cajigal, la última información pública o la información más reciente pública que tenemos es que permanece preso acusado de violencia de género. Sí, de ¿No? género. Nada más para dar esa referencia, el primer gobernador panista de Morelos. Sí, y hay que recordar que también justamente gana después de que las elecciones en 1997 había sido la primera elección que se organiza por los ciudadanos y no por el gobierno. Y en el 2000, digamos que fue la segunda elección local organizada ya por ciudadanos y no desde la Secretaría de Gobernación, como la ley en aquel entonces lo establecía. Oigan, desde entonces, doctora, desde esa campaña en la que el PRI pierde, a mí me parece que por lo menos públicamente, no tengo muchos recuerdos de aquella época, pero sí a partir, digamos, de Marco Adame para acá, ya en temas periodísticos, el doctor Juan Salgado Brito, ahora que fallece y que presentan sus cargos que tuvo, a mí me parece que es un político que no necesitaba estar ocupando los reflectores. O sea, todos estos cargos que tuvo de pronto me parece que no fueron
en un hecho estridente de llamar la atención me parece No, que sí, al contrario. su postura, bueno, en términos, digamos, de escándalos políticos. No, en términos de escándalos políticos, no había necesidad, porque A eso me tampoco había refiero. oposición, ¿eh? O sea, digamos que hubo 70 años de la política en la que las elecciones se elegían. Yo creo que felicitar a alguien por esos momentos históricos en términos de los cargos que se hayan ganado, pues no es apropiado porque en ese momento las elecciones no se definían en las urnas, se definían en una mesa donde se ponían de acuerdo quién iba por tal cargo y sobre todo en el estado de Morelos siempre había carro completo para el PRI, entonces muy pocos espacios o ningún espacio era para la oposición. Me parece a mí que lo más notable y lo que hay que resaltar es justamente en el momento en el que pierde. En el momento en el que él pierde la gobernatura, y hay que reconocerlo, porque hubo muchos gobernadores en ese mismo proceso electoral, en ese mismo año, que tardaron días y que generaron problemas de conflictos postelectorales y que en la conciencia de lo que estaba ocurriendo, él a las pocas horas, yo diría que minutos, porque no pasaron horas, él salió inmediatamente en la misma noche después del cierre de las urnas a reconocer que no había ganado y que él era el perdedor de la contienda. Eso para la democracia significó mucho. Que también venía justo pues de un contexto nacional en donde pues también había caído, ¿no?, el Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí también pues podremos resaltar, porque sí es visto, a pesar de pronto de esta identidad que incluso durante el proceso anterior, el de 2024, ¿no?, con estas encuestas que lanza el partido Morena y en donde había una mayor identificación hacia el partido tricolor. Sí, también comentar que pues es una persona que caminó justo con López Obrador, ¿no? Hay diversas fotografías que dan cuenta de ello, no solamente en el estado de Morelos, sino era una persona que constantemente viajaba hacia otros estados cuando se estaba fundando el movimiento, ¿no? Entonces, prácticamente pues sí, de los considerados entre los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional. Y fíjate que hace aproximadamente año y medio que tuve la oportunidad de entrevistarle, quise un poco más porque estaba justo, él había levantado la mano para ser gobernador del estado, ¿no? Quería volver a ser candidato. Y ahí él comentaba que pues estaba en la última etapa de su vida y que quería servir o quería seguir sirviendo al estado de Morelos, ¿no? Hoy, pues sí hemos podido ver que hay coincidencia entre los políticos, pues sobre todo para reconocer que pues fue una persona que caminó por muchos años en la política y que efectivamente pues no se le reconocen algún otro tipo de escándalos, auditorías, vaya cosas o cuentas pendientes, ¿no? Así Que es. pudo transitar prácticamente de un gobierno tricolor a estar también en las filas del partido Guinda. Y Entonces, era algo que creo que eso presumía, sería doctora. importante. En esta presentación, cuando estaba en busca de la candidatura de Morena, hubo un evento justamente en una sede de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ahí hablaba de eso, justamente, que él no tenía esta necesidad, después de esa carrera política que él calificaba como limpia, ni de ensuciarse las manos, y también decía que a su edad, pues ya en esta búsqueda de la candidatura a la gubernatura del Estado de Morelos por parte de, en ese momento ya de Morena, pues no tenía una necesidad ni de robar, ni de hacer cosas extrañas dentro del servicio público. Digamos que en esta última recta de su vida pública, él lo planteaba muy claramente, no pretendía manchar toda su trayectoria, ¿no? Sí, yo resaltaría, fíjate que hoy es tan complicado en la política que cuando dejan el foco o incluso pues al fallecimiento de algunas personas, creo que pocas veces se puede reconocer cierta trayectoria, ¿no? O incluso quizá no hubiéramos visto que hubiera como todo esto, pues estos honores que se vivieron tanto en Palacio de Gobierno y después transitar también al Poder Legislativo. Eso me parece que pues es bueno, en el sentido de que tiene que mandar un mensaje también en qué cosas pues hoy no serían permisibles en la política, porque sí estamos hablando de una sociedad que al estar mucho más politizada, Distinta. también tiene un mayor foco, ¿no? Para decir, de pronto, para calificar el quehacer que hacen los mismos funcionarios públicos. Entonces, pues qué bueno que de pronto quienes están en este momento puedan decir, oye, pues irte así o irte por la puerta atrás, irte incluso cuestionado hasta por llegar pues al mismo funeral, ¿no? Imagínate cómo estarán las cosas en la política. Hablas, doctora, de el arribo de Graco Ramírez, justamente que su reaparición pública lo hace Pongo en este ejemplos de contexto. quizá quienes no podrían en dado Sí. momento acceder a este tipo de honores. Sí, claro. Yo creo que como funcionario público, a mí siempre lo consideré un buen funcionario público, alguien que podía
de alguna manera reflejar justamente la rectitud de un servidor público. No me gustaba como candidato. Era, y lo debo decir, si me lo permiten y con todo respeto para la familia, era un pésimo candidato. Lo planteaste aquí cuando platicamos perdón Pedro, cuando platicamos de la contienda interna de Morena que ocupó esa agenda, mucho espacio en esta mesa de Panorama 360 con los candidatos internos. Tú lo dijiste claramente, dijiste como candidato me parece que no es una buena opción porque no cumple con los requisitos, así lo planteabas tú, pero justamente no cumplía porque, vuelvo a lo mismo, el tema de los escándalos políticos, de los escándalos mediáticos, Así es. no tenía esa parte, digamos, pero sí decías como funcionario público era muy eficiente. Reunía todos los requisitos justamente para estar en la moderación, lejos de la estridencia, en tener un trato. Y yo creo que hay muchas palabras que pueden definir su actitud. A mí me parece que una de las más pertinentes es justamente este temple que como funcionario público tenía, es decir, ante la adversidad no había digamos que de forma natural, a algunos se nos da que cuando hay un momento de tensión nos alteramos y andamos como ardillitas ahí. Este señor era de una pieza, entonces eso lo distinguía. Ante una situación adversa, ante una crisis, era de una sola pieza, era moderado y tenía temple para enfrentar ese tipo de crisis. Lo menos que como gobernadora de un estado quisieras es que tu segundo de a bordo te caliente No, al tema contrario. social. A Es ver, decir, que veamos. te saquen de tu oficina, como lo vivió Sergio, ahorita recuerdo el apellido, el secretario de gobierno panista, que habitantes Álvarez de Mata. Tetela lo sacaron. Oscar Sergio Oscar Sergio Hernández. Hernández Ávila, lo sacan de su, no, tampoco fue él. Lo sacan de su oficina y lo pretenden no linchar porque realmente no hubo ninguna agresión en la Plaza de Armas de Cuernavaca. ¿Se acuerdan? Que lo pusieron contra un coche y él estaba blanco porque rompieron. Yo estoy pensando en Matías Quirós, por ejemplo, también. Él fue en Tetela. En Tres Marías. En Tres Marías. En Tres Marías. Que lo retienen, no logra contener, digamos, la manifestación social y lo que termina haciendo es corriendo, ¿no? Sí. O sea, yo no me imagino a Juan Salgado Brito siendo sacado por la fuerza Pero de sí su oficina. Yo sí me imagino. Ni corriendo de la multitud. Yo sí me imagino a Juan Salgado Brito saliendo a dialogar, a enfrentar por muy tenso que fuera el momento, a enfrentarlo, incluso que es un arma que yo creo que esta clase de política de viejos políticos tenía, era nombrar a cada uno de los que estaban ahí por su nombre. Claro, eso te sienta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y en cualquier momento de distracción, ¿cómo está la familia? Esto era evidente, digo, lo vimos, a mí me tocó vivirlo, creo que fue de las primeras cosas que me tocó vivir cuando logran, los habitantes de Conacatepec, en un hecho de violencia, retienen a el entonces procurador de justicia, si no me mal recuerdo era Tomás Flores Allende, que lo retienen porque hay un tiroteo entre algunos policías ministeriales y civiles y pues se da en el cruce matan a personas inocentes y bueno, esto derivó que se convulsionara el municipio, lo retienen, lo golpean, intentan quemarlo y llega el gobernador a rescatarlo. Entonces, si no mal recuerdo, su secretario de gobierno era no recuerdo. En este momento tengo la cara, pero no recuerdo su nombre. También era un político con mucho temple, sí. Pero ahí decide el gobernador entrar directamente y a pesar del temple con el que enfrenta esta situación, recibe varios, 2 o 3 palazos hasta que él logra tomar el control y él sabía lo que iba. Él sabía que podía pasar eso, recibe los golpes, pero logra calmar a la muchedumbre y logra liberar al procurador lo tenían atado. Yo creo que de este tipo de cosas, no tengo en este momento con mucha claridad qué es lo que ocurría, pero hay que recordar que a Juan Salgado Brito y a esta clase política le tocó momentos muy convulsionados de la historia de Morelos, sobre todo que después del 88, pues prácticamente Cuautla se volvió en una situación ingobernable. Era pues difícil que pudiera darse cualquier tipo de autoridad ante una sociedad que no aceptaba los gobiernos que en ese momento que habían sido electos
porque los consideraba espurios. Entonces, había una falta de legitimidad y son políticos que en algún momento dado, pues llegaron a mantener la calma. Yo en otro orden de ideas, no con esta misma actitud, sino con una actitud, me parece, que mucho más incluyente, pues el propio Jorge Morales Barú, que también llegaron en momentos muy convulsionados de la política de Morelos y que lograron establecer un diálogo con la oposición para apaciguar pues lo que estaba ocurriendo en las calles. ¿Recuerdan en qué lugar de la encuesta interna quedó dentro de Morena? Fue en cuarto lugar, me parece, eran como 5 los candidatos. Le ha Pero ido muy no, bien en el quedó tema de como reconocimiento. reconocimiento, De ¿no? hecho, en su Quedó momento como en tercer lugar. lo Estoy trató el buscando. Fue el primero. mismo Obrador. Sí, como de pensando en hombres. Él ganó. Y él, por el tema de popularidad, él estaba bien De hecho, posicionado. como bien dices, El asunto era ese, ¿no? Que la gente lo visualizaba Es como que priista. eso lo planteó, según yo, quedó en segundo lugar, primer lugar dentro de los hombres, porque diputado local en el Congreso de Morelos, por el Distrito 1, en el 73, de acuerdo con lo que tengo ese reporte. Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en el 79. Diputado federal en el 82. En el 85, presidente municipal de Cuernavaca. En el 94, diputado federal. 97, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. En el 2000, candidato que pierde. Hay que entender el contexto de esta ola de rechazo al PRI a nivel nacional, donde gana Vicente Fox la presidencia de la República, y aquí en el estado gana Sergio Estrada Cajigal la gubernatura. Él, lo decía la doctora al principio, es el candidato priista que pues no gana por primera ocasión la contienda a la gubernatura. En el 2003, diputado local. En el 24, nombrado secretario de gobierno. Tuvo por ahí, no aparecen aquí, unos cargos cercanos a López Obrador. ¿No fue senador? Delegaciones. Me parece que fue senador, ¿no? No recuerdo, creo que senador no. Y a pesar de esta carrera política, mi punto es que queda en este lugar en la encuesta interna de Morena. Voy a poner un ejemplo. Yo no me imagino a Meseguer quedando como secretario de gobierno de Graco Ramírez en una buena posición, sometiéndoslo a una encuesta, digamos, al escrutinio público. Y muchos que han ocupado ese cargo. Justo yo creo que el espíritu de lo que representa ese cargo, ¿no? Estamos hablando pues de una persona que no sea asimilable en cuanto al protagonismo que tiene que tener el gobernador o gobernadora, pero que tenga amplia habilidad justo para la negociación, ¿no? Creo que ahí lo que hemos visto en el caso del gobierno de Margarita González Arabia, pues es que ha ido equilibrando, ¿no? Porque necesitamos personas que sean muy jóvenes para generar una innovación, pero también necesitamos personas que tengan una amplia experiencia. Totalmente. Entonces, ese equilibrio es muy importante para todos los gobiernos. Ahora, específicamente, yo resaltaría que en el caso de la Secretaría de Gobierno que llevaba el doctor Juan Salgado Brito, pues hubo ya una interlocución que no existió en el pasado, o sea, en los últimos 6 años en la administración de Cuauhtémoc Blanco con respecto al Congreso del Estado, ¿no? O sea, hoy pensar que pudo avanzar el tema de la fiscalía, por ejemplo, pues tiene que ver justo con la forma en la que se fue hablando, dialogando con diputadas y diputados. Y se acordarán incluso que cuando eso pasó, que es quizá pues uno de los golpes importantes o de los cambios que ha habido en este gobierno, aquí se platicó acerca de a quién se le iba a dar el mérito, ¿no? Pero no se podría entender si no tienes, por supuesto, una Secretaría de Gobierno que permita generar diálogo, consenso. Y creo que la muestra que se da, que lleguen diputados, diputadas, que lleguen de todos los partidos en el marco pues, de estos funerales, sí te dice que había entonces una persona que era la encargada de generar una buena interlocución. ¿Qué tenemos que hacer ahora o hacia dónde tendremos que caminar? Creo que eso va a ser muy importante por los temas de gobernabilidad que pues tiene que mantener el Estado, pero sobre todo pensemos incluso dentro del mismo gabinete, ¿no? Porque hoy empezamos a ver que pues se empieza a hablar. Al final la gobernadora inmediatamente, aunque ese día que se da a conocer la noticia, porque parece que fue el domingo, ¿no? Domingo en la noche, sale ya la información formalmente el lunes y ella pues en este acompañamiento con familiares, pues en este luto, en este duelo que vive el mismo gabinete del Estado, pues al otro día ya genera como el nombramiento de quién va a estar como encargado de despacho, ¿no? Pero pues esto también empieza entonces ya a generar la incógnita de quién podría llegar entonces, ¿no? ¿Quién va a ocupar esa Secretaría de Gobierno? Que yo creo que ese es un tema muy interesante. Es el tema que tiene en puerta la gobernadora, es una decisión muy, muy importante. Yo les iba a preguntar, lo planteo, pero mi opinión es que sí, que esta gobernabilidad que ha habido en este primer año de la administración de la gobernadora Margarita González Arabia, incluso esta posibilidad
Me parece que hasta por ahí podría cruzar de que el gobierno del estado pueda hacer base en todos los municipios, y entiendo que a partir del año que viene la intención es no llegar a las cabeceras, sino llegar a las comunidades de cada uno de los municipios. 800 ¿no? comunidades, ¿no? Sí, claro. Me parece que esto cruzaba por la gestión, por el trabajo, por la comunicación del diálogo que tenía Juan Salgado Brito. Voy a hablar de un tema. En la misma Secretaría de Gobierno, Pedro, aquí nos ha dado nota el subsecretario, ¿no? Sí. O sea, han salido temas por declaraciones, por posturas, por asuntos que están incluso más allá de la administración pública. Es decir, Claro. De el hecho, a espacio veces que sale deja- más el subsecretario de lo que salía el secretario. Así es, así es. E insisto, no siempre para temas políticamente positivos. O sea, No, y además yo lo había calificaría comentarios sobre su como, administración. como Entonces, con... el espacio que deja Juan Salgado Brito no lo va a poder ocupar cualquier persona. No, yo me voy a referir a estas declaraciones porque en muchas ocasiones las declaraciones están ausentes de, de conocimiento, ¿De sentido común? de conocimiento. Ujú. Y eso, por decirlo de una forma decente, o sea, no me parece que el subsecretario tenga o refleje justamente en sus Así es. declaraciones que tiene conocimiento de lo que ocurre en la entidad. Me parece que al contrario se nota que es un subsecretario que está muy alejado de hacer su chamba y justamente pues uno de esos escándalos era pues o de lo que se comentaba en los pasillos era de su ¿Relaciones personales? una característica que me parece que ya suena bastante retrógrada, que es andar acosando a las personas ahí. No ha habido en ese momento acusaciones Formales. formales, pero sí se han dejado de ver ahí algunos dichos, algunas situaciones que lamentablemente pues reflejan la característica de este funcionario. Y obviamente, pues en sus declaraciones, yo entiendo que muchas veces los compañeros, bueno, pues buscan la nota, pero si tú la revisas, El temple para poder responderle a los no compañeros encuentras sin generar un espacio como lo que hoy ocurre, que hay una crítica fuerte, hay que decirlo, sobre el subsecretario, porque cuando se le preguntó sobre la ausencia de su jefe, del secretario de gobierno, pues declaró que estaba de vacaciones. Sí. Esa fue la declaración que hizo el subsecretario de gobierno. Sí, ahí yo creo que en los últimos días, precisamente que se da como en ausencia, ¿no? De Juan Salgado Brito, en paz descanse. Pues el que vinieron esas preguntas que después fueron hasta incómodas para tratar en el gobierno, ¿no? Con especulaciones hasta si iba a llegar José Luis Uriostegui, ¿no? Presidente municipal de Cuernavaca. Que ojo, pues son además como especulaciones que no podríamos decir que no tienen sustento. Al final, pues sí parecía que el alcalde está hoy más cerca del gobierno que de su propio partido. Aquí mismo que mencionamos la semana pasada, cómo había sido el encuentro de Acción Nacional, pues estamos viendo muy claro quiénes son los panistas, ¿no? Los grupos o el grupo de los hermanos Terrazas, el grupo pues de personas que a lo mejor ahorita tienen ciertas posiciones, alcaldes y demás, pero no lo estamos viendo en estos momentos, pues que se esté reflejando hacia su posición más importante, porque la más importante que tiene el PAN hoy pues es la alcaldía de Cuernavaca. Entonces, pues sí pareciera que de pronto entre toda esta coordinación pudiera haber un acercamiento. No me parece que sea un buen mensaje para la ciudadanía en Cuernavaca, porque pues al final es un alcalde, se ha elegido por 3 años más, además de esto. Y entonces, bueno, pues vamos a ver en los próximos días lo que suceda. Y bueno, creo que dentro del mismo gabinete también pues habrá muchos perfiles, ¿no? Pero tiene que ser una valoración muy fuerte la gobernadora. Y de fuera, por supuesto, ¿no? De los que también en este momento pues están en los órganos autónomos. Sí, no vaya a la persona que vaya a llegar, no vaya a descomponer de pronto lo que se ha logrado al inicio de esta administración. Es un planteamiento. Vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Yo nada más quiero terminar con una pregunta y una reflexión de su parte final, muy breve, por favor. ¿Hay derecho de silla en la Secretaría de Gobierno? Pues no debería, pero la respuesta la vamos a ver en cuanto se revelen los nombres o el nombre, ¿no? ¿Derecho de silla? no, no debería de haber. Lo que sí creo que le hace falta es que el secretario de gobierno tiene que coincidir mucho con la política de la gobernadora. De hecho, es el encargado de que la política de la gobernadora o de lo que la gobernadora de instrumentarlo, de llevarlo a cabo en la operatividad. Entonces, yo creo que se requiere de una persona que efectivamente conozca a detalle quién es, quiénes son los morelenses, cómo son los morelenses
y cada una de las poblaciones del estado de Morelos. Creo que es una decisión muy, muy fuerte, muy complicada, el tener como gobernador, gobernadora, la capacidad o la confianza de poder hacer tu chamba, que es en este momento visitar comunidades, visitar territorios, encabezar una administración pública, con la confianza de que tu secretario de gobierno mantiene la comunicación con todas las fuerzas políticas, con los poderes, con los municipios. Insisto, es un elemento importante que podría incidir en el rumbo de esta administración. Decían los viejos políticos, justamente esta generación de Juan Salgado, que para hacer política en Morelos se requieren tener dos habilidades en la política. A Una, ver. saber hacer política popular, es decir, saberte manejar en México, en la Ciudad de México, y poder ingresar a las oficinas de todos los secretarios, pero también hacer política de tecorral. Y esto es irse a las comunidades y lidiar con, en algunos casos, con el enojo de las comunidades. Pedro, muchas gracias. Doctora, comentario final. Gracias. Creo que la gobernadora tendrá que identificar que pues haya justo eso, ¿no? Una plena identificación con el gobierno que me parece que ella pretende, que tiene que ver mucho pues con la cercanía en el estado de Morelos y pues con tratar de hacer las cosas diferente. Creo que ya entra con eso y no estar pensando vaya en que pues será el trampolín para llegar a otra posición. Creo que esa es una parte clave que durante este tiempo vimos, al menos en lo que corresponde al doctor Juan Salgado Brito. Sí, el trabajar en el momento y en el cargo que tiene sin estar pensando, como lo Sin hizo distractores. Matías Quirós, Jorge Meseguer, Álvarez Mata, que siempre pensaron en la posibilidad de no cometer errores políticos electorales para poder tener posibilidades de competir. Eso nos costó mucho, me parece, en este estado. Y Juan Salgado Brito, Sí, mientras ellos, eso no lo tenía. Mientras conservaban ellos su capital político, el estado se lo cargaba. ¿Sí? Pedro, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes que cada semana nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Y también gracias, por supuesto, a todo el equipo de Panorama 360. Si todo sale bien, mañana nos escuchamos y nos vemos con un episodio más de esta mesa de opinión. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.